Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas mis buscadores de misterio. Bienvenidos una semana más a En la Búsqueda. Muy buenas, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Yolanda. Pues eso quiero saber yo. Estoy bien con el micro porque hemos tenido aquí un intercambio dialéctico en cómo me posiciono ante el micro. Sí, porque es que luego te colocas el micrófono de una manera y luego cuando te pones a hablar te colocas de otra y entonces no se escucha bien. Me posiciono, yo nunca me coloco. Recuerda que ni bebo ni fumo ni tomo cosas nada extrañas, lo cual no sé si es más inquietante con las cosas que digo en algunas ocasiones. Ay, madre mía. Bueno, recordaros que si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sea pues para comentarnos alguna cosa que os haya pasado, tema paranormal, ufológico, y no queréis que salga en la antena, también lo podéis hacer. O si queréis hacer lo mismo que van a hacer los amigos que salen hoy en el programa, pues tenéis varias vías de comunicación. El más directo es el 673 44 50 80. Luego en la búsqueda radio @gmail.com. Los grupos de WhatsApp y de Telegram que para acceder tenéis en las descripciones de todos los audios, tanto en Spotify como en iVoox, como en las diferentes plataformas donde emitimos, pues tenéis los enlaces en la descripción, le dais ahí y accedéis al que queráis, a uno de los dos, a los dos, como queráis. Y luego nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok, nos podéis encontrar como José Antonio Roldán Sánchez, Yolanda García Mena, en la búsqueda radio. Y bueno, no tenéis ningún... O sea, tenéis muchas maneras de poneros en contacto. Sí, ¿Qué iba a decir? No tenéis escapatoria. También, no, que no tenéis excusa. Vale. Acuérdate en X, Twitter, LB Misterios. Es que esa es una de las plataformas de redes sociales que yo tengo un poquito olvidadas. Para eso estoy yo, que soy el que está detrás de las tonterías que suelo decir en la búsqueda. No, informo sobre el programa y también, bueno, hago ese feedback con los oyentes y tú cuando puedes. Sí. Bueno, comenzando ya el programa, nos ha llegado una experiencia que me parece bastante fuerte, que en esta ocasión nos la envía por audio, de un amigo. José Antonio, recuérdanos el nombre. Luciano Camarero, que está en Buenos Aires, en una localización de Buenos Aires, en Argentina, y la verdad que, como dices, esta experiencia yo creo que es impactante a la vez que muy conmovedora. Él es maestro docente de primaria, también actor, y también está muy interesado en los temas de misterio desde la investigación. También, entre otras cosas, es escritor. O sea, es un hombre del Renacimiento en la actualidad. La verdad es que no sabíamos muy bien cómo tratar esta experiencia, sí, porque por lo que vas a escuchar, y este amigo pues nos ha dado vía libre, siempre con respeto, cosa que agradecemos, el hecho de que podamos explicar las cosas tal y como son. Y bueno, realmente nosotros no somos quien estamos explicando las cosas tal y como son, es él mismo
quien nos relata pues eso que le ha dejado, en este caso, como él nos ha dicho por privado, un trauma que lógicamente es que bueno, cuando escuchéis la experiencia entenderéis el porqué de ese trauma. Y mira, si te parece bien, José Antonio, buscadores, vamos a escucharlo y luego seguimos comentando. Dicen que los seres humanos, cuando nos volvemos adultos, tenemos recuerdos desde los 4 años en adelante. Pero esto que voy a contar sucedió entre mis 2 o 3 años de vida. Y es algo que no me voy a olvidar jamás, ni aunque me agarre Alzheimer en el futuro. Era de noche. Ya estábamos todos durmiendo. Mi hermano dormía al lado de la ventana y yo en otra cama, pero separados por una mesita de luz. Como él estaba enfermo de cáncer y de noche sentía muchos dolores, dormíamos con la puerta abierta por si necesitaba de nuestros padres. Toda la vida dormí mirando hacia el lado izquierdo. No sé si será porque soy zurdo, pero siempre fue mi posición favorita para descansar. Y justo a la izquierda estaba la puerta de la habitación abierta de par en par. Escuché a mi hermano toser y me desperté. Cuando abrí los ojos, vi una sombra enorme, desde el piso hasta el dintel de la puerta, que nos observaba detenidamente. Con todo el miedo del mundo, me di vuelta para dejar de verla y cerré los ojos. Al cabo de unos segundos, para asegurarme de que la sombra se haya ido, volví a abrir los ojos y desde el suelo, esa misma nube oscura aparecía lentamente, creciendo hasta los 2 metros, observándome con unos ojos rojos bien intensos, como la luz que proyectan los cigarrillos. En ese instante pegué un grito de horror tan grande que desperté a Mauro y a mis padres. ¿Qué pasó, hijo? ¿Tuviste un sueño feo?, me preguntó mi papá acariciándome la cabeza. Vi un fantasma, papi. Luchi, quédate tranquilo que si vuelve a aparecer lo cagamos a palos, me dijo Mauro para tranquilizarme. Pero yo no pude tranquilizarme. Le pedí a mi hermano dormir con él en la misma cama para sentirme más seguro. Él siempre me defendió y protegió de todo. Siempre fue mi guardián y esa noche se convirtió en mi héroe favorito. Y el trastorno obsesivo-compulsivo que me quedó desde aquel día fue que nunca más pude dormir con las puertas abiertas de ninguna habitación. Siento que esa sombra va a volver a aparecer para avisarme otra vez una trágica noticia. Pues, ¿qué te parece, José Antonio? ¿Es para quedarse traumatizado? ¿Es para pasarlo mal? Porque si ya de por sí una experiencia de este tipo da miedo y es como que algo cambia en ti cuando sufres, por llamarlo de alguna manera, algo así, pues si además es como una premonición o como un... te viene a decir algo y encima no es algo bueno, que es algo como es el fallecimiento, en este caso de su hermano, pues lógicamente te da miedo que pueda volver a pasar y que vuelva a venir a decirte algo así. Sí, pero a la vez es algo que es todo lo que tú comentas, pero sin embargo también en las palabras de Luciano se desprende otra cosa. Ese miedo a ese aviso, que no sé si definirlo como esa aparición como si fuese una especie de parca, pero a la vez
en lo personal, en lo familiar, Mauro, su hermano, que murió a los 8 años, poquito después de esto, bueno, le hemos pedido permiso para decirlo, nos ha comentado Luciano, y él, en ese audio que habéis escuchado, él dice su héroe. Pero claro, era su héroe en ese momento, en esa noche, se acurrucó con él, pero también queda en las palabras posteriores que nos ha comentado, como el propio audio, que es como su ángel de la guarda. Pero no es... creo en que existe el ángel de la guarda, sino que él, aunque fue muy poquito tiempo, imagínate, entre 2 años y pico, 3 años tenía Luciano, le ha quedado esa huella que a pesar de los 42 años que tiene ahora, lo cuenta como si estuviera sucediendo en este momento, pero también con la fehaciente creencia de que su hermano está ahí, que siempre va a ser su héroe. No sé, es todo una experiencia. Tiene más, Luciano, en próximos programas traeremos alguna experiencia más, y la verdad es que en este caso la gente, a ver qué opina, los buscadores, de la experiencia en sí, de la creencia en la existencia de esos ángeles de la guarda familiares, porque por desgracia situaciones de perder un hermano o a un, y tan a un jovencito, familiar. es que se me pone la piel de gallina, nada más de pensarlo. Claro, ya estaba malito por entonces. Sí. ¿Sabes? Y a pesar de eso, pues bueno, fíjate la situación. Es un audio 3 minutos y pico, pero muy, muy contundente. Y da mucho que explicar y mucho que entender, y bueno, a ver si la gente puede opinar sobre la experiencia en sí, si han tenido experiencias similares, y nada, muchísimas gracias sobre todo a Luciano por haber compartido esa parte de su vida que está ahí todavía, y como él dice, que aunque es que en un creo futuro... que eso no se supera nunca. No, a ver, eso yo ya puedo afirmar que no, pero en este caso él llega a decir incluso que a pesar de que en un futuro pueda tener una enfermedad del tipo degenerativo que se le olvide todo, esto nunca se lo olvidará. Ay. ¿Vale? Se han quedado ahí tan arraigado en su ser, por lo que entiendo, en su día a día, que si se le olvida porque este tipo de enfermedades suelen, que nunca le pase a este hombre, Luciano, porque nunca te pase, pero son que se te hacen olvidar el hoy, pero te acuerdas del ayer, pues esto siempre va a estar presente. Sí. Porque él vive el hoy, el presente, aparte ya es un hombre súper activo, pero aquello siempre lo tiene ahí y siempre lo va a tener. Ay, de verdad que se me ha quedado un mal cuerpo. Sí, para empezar se me ha quedado un mal cuerpo, no sé, a vosotros buscadores. Bueno, pero es también lo que te digo, o sea, también una cierta esperanza, ¿no? De que esa persona que estaba aquí, su hermano, Mauro, desde donde esté en el más allá, también lo cuida, ¿vale? Y siempre, eso sí, siempre con la expectativa de que no se aparezca aquella sombra más de esos ojos que él describe, ¿no? Sí. Rojos, que te pueden no traer buenas noticias. Bueno, vamos a ir a la siguiente experiencia. Muchísimas gracias. Es que yo no quiero seguir tocando el tema porque, bueno, ya sabe, bueno, vosotros no, pero José Antonio sí que me conoce y sabe que cuando me explican cosas, aunque haga 40 años, ¿vale?, de niños pequeños, a mí se me pone un cuerpo malísimo, empiezo a pensar, entonces pues no. Bueno, a ver, es la empatía en sí, ¿no? Sí. También cuando no tienes sentimientos, en tu caso, pues bueno, la reacción ya la hemos vivido en varias ocasiones, bastantes, que es algo que tomas como propio, claro, y es lógicamente, a ver, nunca se puede comparar uno a la persona que lo ha vivido, pero ¿y si me pasara a mí? Pues eso, prefiero no pensarlo. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues como decía, vamos a ir a la siguiente experiencia. En este caso, pues nuestro amigo buscador no quiere decir su nombre. Bueno, pues lo que os decimos, muchas personas
prefieren quedarse en el anonimato total, pues a la hora de explicar sus experiencias. Este chico es español, pero lleva viviendo bastantes años fuera, en concreto en un pequeño pueblo del norte de Europa. Es un lugar, podría decir, rodeado de bosques, con inviernos bastante largos y silencios densos, ya que es un lugar bastante tranquilo. Y hay un lago que, por alguna extraña razón, los vecinos que viven por allí cerca pues evitan el nombrar, ¿vale? Porque no les gusta o porque algo pasa allí. Os voy a leer el mensaje directamente, en vez de explicaros lo que me decía, os voy a leer directamente el mensaje que este amigo nos envió, que dice así: hola equipo, llevo tiempo escuchándoos y nunca pensé que os escribiría, pero lo que pasó aquí no lo puedo explicar. En mi pueblo hay una casa junto a un lago. Le llaman el Lago Negro. No por el nombre oficial, sino por cómo se ve el agua. Siempre oscura, incluso cuando hay sol. Esa casa estuvo abandonada muchos años. Nadie quería vivir allí. Los mayores del lugar decían que no estaba vacía del todo. Hace unos meses, un hombre se mudó. Se llamaba Erik Halvorsen. No era del pueblo. Tendría unos 50 años. Tranquilo, muy suyo. Apenas hablaba con nadie. Al principio, todo normal. Pero a la semana ya empezaron los comentarios. Erik decía que escuchaba pasos en el piso de arriba. Y eso era raro, porque la casa es de una sola planta. Estamos hablando, esto ya vamos palabras mayores, ¿eh, José Antonio? Sí, claro, porque en otras ocasiones hemos hablado de pasillos, de casas, que los pasos se escuchan hasta la puerta, de plantas superiores, pero claro, cuando es una planta... Pues ya me dirás. Luego empezó a hablar de golpes en su puerta por la noche. Siempre 3. Nunca ni 1 ni 2. 3 golpes secos. Yo no le di importancia. Pensé que era su gestión o que la casa estaba en mal estado. Hasta que me lo encontré una mañana. Estaba pálido, muy serio. Me dijo algo que no se me olvida. No estoy solo. Le pregunté si alguien había entrado en la casa y me dijo que no. Que lo que veía no entraba. Que ella estaba allí. Días después, empezó a hablar de una mujer. Decía que la veía cada mañana al otro lado del lago, de pie, quieta, mirando hacia la casa. Intentó acercarse rodeando al lago, pero cuando llegaba, allí ya no había nadie, ni huellas ni rastro. Pero cada día estaba más cerca, hasta que dejó de salir. No lo vimos durante 2 días. Aquí eso es bastante raro, así que fui a su casa. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había nadie. Nada fuera de sitio, ninguna señal de que se hubiera ido con prisa. Lo único que encontré fueron unas huellas de agua en el suelo, como si alguien hubiera entrado mojado. Las huellas salían de la casa y se dirigían al lago. Pero lo peor no es eso. Desde entonces, algunos vecinos, yo incluido, hemos visto algo al amanecer. Antes se hablaba de una figura en la orilla. Ahora hay 2. Bueno, no sé, buscadores. Daniel ya no volvió a mencionar más el tema en su mensaje. No sabemos si sigue viviendo allí o si, lógicamente,
ha decidido mudarse de aquel lugar. La verdad es que es una experiencia un poco no, bastante fuerte, porque estamos hablando de que es que parece de película. Claro, lo único que es que si se puede poner otra vez en contacto con nosotros, si esa... Vamos a apartarnos un poquito y ahora volvemos a lo que veía el otro hombre. Claro, ese hombre teóricamente ha desaparecido. Claro, porque tiene que haber una investigación policial lejos de lo paranormal. Luego ya veremos las huellas y sobre todo lo que luego dice la gente ver. Que ya no es el hombre en sí. Claro, y lo bueno, por decirlo por una expresión, ¿no? Que comenta que lo que estaba viendo, le estaba pasando, no venía, sino que ya estaba allí. Sí, claro, porque entendía que siempre había estado allí. No sé, chicos, José Antonio, si Eric no salió de casa, luego aparecieron unas huellas allí al lago mojadas, y al principio era una figura, y luego habían dos figuras, ¿quién representa que era esa segunda figura? Aunque bueno, tampoco tenemos claro quién era esa primera figura. Claro, porque no sabemos, por lo que dice la persona que o le dijo a Daniel, la persona que luego desapareció, si esa otra figura... Bueno, comenta que era una mujer. Una mujer, claro, pero si era también vecina de la zona, si había una desaparición en esa casa en algún momento, o si estamos hablando de algo por lo que da a entender de lo que le dijo el otro hombre, más arraigado incluso a la zona. Incluso ya lo entroncaríamos con algún tipo de leyenda o historias que se cuentan de mujeres ligadas al agua. También podría ser. Claro, hombre, a ver, es un poco de todo este caso. Es que estamos en lo de siempre. Las leyendas urbanas suelen venir, a lo mejor vas construyendo encima de ellas, vas poniendo un poco de fantasía, pero siempre tienen, o normalmente siempre tienen algo de realidad, que es por donde ha empezado esa historia. Claro, es un poco como el juego ese del teléfono, ¿no? Que hay varias personas, una da un mensaje y hasta que llega al otro suele cambiar el mensaje, pero si te vas retrotrayendo para atrás y vas escarbando un poco en esa leyenda, puedes encontrar algún origen más o menos palpable. Luego ya, hoy en día, cuando una leyenda urbana, como se suele decir ahora, se hace viral, para encontrar el origen ya es más difícil, porque ya la historia que te llega a ti no se sabe si realmente es la leyenda propia, ya es cuestión más de hormiguita, de buscar, de estudiar hasta poder encontrar un origen, ¿no? Porque ahora todo, como se decía antiguamente en el Gran Hermano, ¿no? De la televisión, todo se magnifica y claro, se hace de una manera que se hace muy difícil, ¿vale? No sé, si alguien ha escuchado algo parecido seguro en sí. su zona o lo que sea, pues que se comunique con nosotros, que hay vías de contacto para dar y vender. Y ahora, si quieres, voy a tratar yo un caso. Bueno, es un caso, nos vamos del lago, sí, pero no nos vamos de la naturaleza. Seguimos en la naturaleza, pero eso sí, ya no nos vamos al norte de Europa, sino que nos vamos al sur de España. Una zona rural llena de olivares, de olivos, y bueno, de esas que por la noche se escucha el viento y algún perro de lejos, porque suele haber el típico cortijo, bueno, aquí en Cataluña se dice masía, ahí se dice cortijo, grande o pequeño según la zona, y nos escribe Antonio, que lleva toda la vida trabajando en el campo. No es una persona, según él se describe en las conversaciones que hemos tenido, de fantasear. O sea, es una persona que dice: yo tengo los pies en la tierra, soy muy sencillo a la hora de pensar y bueno, yo no tengo, o pienso que no tengo imaginación para pensar que lo que yo vi
era algo más o creado por mi mente. Siempre, eso sí, siempre deja la duda, ¿eh? Vale. Bueno, según él, madruga, trabaja, vuelve a casa, lo cotidiano y lo básico, poco más. Él, su vida se ha hecho a eso y de ahí no cambia. Pero una noche de verano le sacó, anoche y sobre todo lo que vio, le sacó de esa, digamos, vida plana para él, placentera, que es lo que busca, pero bueno, fue algo que fue diferente. Cuenta que era sobre las 2 de la mañana, que hacía calor y que no podía dormir. Algo muy normal en el sur de España, que haga calor, una calor... Bueno, pero bueno, de esa calor que si te pega una duchita te pone en la sombra, pero bueno, a las 2 de la mañana mucha sombra no había y este hombre tenía calor. Así que decide salir a dar una vuelta, no es la primera vez, y caminar por los olivos. Como se suele decir, a ver cómo está el cortijo. No hay nada, solo oscuridad, no había nada, y no hay luz, no hay nada. Y al principio, bueno, pues otra noche de verano más, no todo normal. Pero al rato nos dice Antonio que se fija en una luz en el cielo. Que no era una estrella, era más grande según él. Y que no parpadeaba. Dice literalmente, pensé que sería un avión, pero no hacía ruido. Dice que se quedó mirándola y entonces ya ahí ya la cosa comenzó a ponerse diferente, ¿no? Que pasó algo raro en la luz, que ésta se movió, pero no como lo hace un avión, no en línea recta ni, digamos, teniendo una trayectoria parecida a los aviones que suelen pasar por la zona. Hizo como un desplazamiento lateral muy, muy rápido. Y luego se quedó quieta en el acto. Dice que, bueno, a ver, que él es tranquilo, un hombre muy tranquilo, pero ahí ya se estaba poniendo nervioso. De repente aparecen más luces, 3 en total. Este número se está dando mucho en los avistamientos que estamos comentando. Y forman, bueno, algo también muy típico en la fenomenología ovni, como una especie de triángulo, pero no perfecto. Y entonces se empiezan a mover de forma coordinada. Eso está bien, que la puntualización que dice Antonio, porque claro, si fuera 3 luces, distancia perfecta, estaríamos hablando de algún tipo de avión militar, que ya los hay, desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, no es un F-117 Steel, que ahora con lo de la guerra la guerra actual, seguramente cuando estés escuchando a mí y a mis buscadores ya habrá otro tipo de guerra, pero bueno, en la que estamos ahora o en la que nos están metiendo o estamos por ahí, se usan mucho este tipo de aviones, pero esto no pasó ahora, pasó hacía bastante tiempo. Dice que no sabe el tiempo que estuvo mirando. Que perdió totalmente la noción del tiempo. Y en un momento dado las luces se bajaron. No hasta el suelo, pero sí mucho más cerca. Lo suficiente como para ver que no eran puntos, que eran algo más, eran como esferas. Y entonces, literalmente dice, sentí algo raro. Que no sabía explicarlo bien, al día de hoy no sabe explicarlo bien, una de las cosas, aparte de la experiencia en total, porque nos escribe, pero era como si el cuerpo se le quedara pesado, como si no quisiera moverse. O sea, él quería moverse, lógicamente, o sea, era un hombre tranquilo, pero ve eso y dice, yo quiero volver a mi cortijo. Se acabó el paseo, yo quiero volver a hacer... No podía moverse. Incluso intentó sacar un móvil, el que tenía en el bolsillo, pero no podía reaccionar. Él pensaba, yo quiero moverme, yo quiero coger el móvil para por lo menos grabar o fotografiar lo que tenía, pero no pudo. Y lo curioso es que justo cuando más cerca estaban esas esferas que ya identificaba como esferas, desaparecieron.
no se fueron poco a poco, se apagaron. Como si nunca hubieran estado allí. No dejaron estela, no dejaron rastro. Desaparecieron. Y ahora viene ya lo curioso del todo. Curioso para nosotros. Para él que lo vivió, cuando mira el reloj, dice, es que ha pasado casi 1 hora. ¿Qué dices? Él sabe, ¿te acuerdas, no? Sí, ¿Acordáis? sí. Que dije que sobre las 2 es cuando tiene calor, sale para afuera, haya pasado casi 1 hora. O sea, que había perdido esa parte del tiempo o lo que sea que... Bueno, no sé, es que claro, Este tipo de casos, bueno, digo este tipo de casos porque ya implícitamente lo ligo con el fenómeno ovni. Hay algunos que sí que hablan de horas, otros quizás más de minutos, y él dice que ha vuelto, a pesar de la situación en sí, él ha vuelto a salir en la noche, situaciones similares, y nunca le ha pasado nada. Y sobre todo, una sensación que se le ha quedado para siempre. De que esas esferas, él estaba mirando las esferas, pero que esas esferas también lo estaban mirando a él. Madre mía. Que no estaban ahí porque sí. Que no hicieron todo lo que hemos descrito a través de las palabras de él porque sí, sino que estaban ahí para observarlo a él. Y bueno, esta es la experiencia de Antonio, que estaba allí solo, en aquel momento. Otras situaciones similares nos hemos encontrado de que, a pesar de, en este caso, él estaba solo. Pero hay otras personas en situaciones similares en este ámbito rural, con la familia, pues ha dado la casualidad de que, bueno, se han ido a otro pueblo a pasar la noche o de viaje y se han encontrado solos. Hace poquito también un caso similar, ¿no? Y bueno, pero sobre todo él remarca lo de el caso en sí, toda la experiencia, pero que esas esferas no estaban ahí porque sí, y sí que estaban para verlo a él, al igual que él los estaba viendo a él. Y claro, ya la guinda, por decir algo, de toda la experiencia es ese tiempo, esa casi hora que él no sabe, porque para él fue un instante. Ya. O sea, muy, muy, muy sorprendente. ¿Qué pasa, José Antonio? Me haces así como diciendo, ¿qué te ha parecido? sí, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy interesante y, como siempre digo, a ver, a lo mejor perder el tiempo en ese sentido de esa hora perdida, no, pero ver algo, por favor, así, Omni. Esta mañana ya vengo con las ideas de las experiencias de Yolanda. No, es que esta mañana estaba llegando casi a mi trabajo y he visto unas lucecitas en el cielo y digo, anda, venga, va, que ahí está mi experiencia Omni. ¿Qué va? Luego me he dado cuenta que era un helicóptero, yo que sé qué era, digo... ¿Y qué hacía el helicóptero a esas horas de la madrugada? Pues yo qué sé, pregúntaselo a él. ¿Qué hacía? Yo qué sé. Pues mira, a lo mejor estaban trasladando a alguien, yo qué sé. Pero me ha hecho a mí ahí a ver si había conseguido ver algo, pero qué va. Bueno, muchísimas gracias, buscador, por habernos explicado esta experiencia supuestamente Omni. Y ahora nos vamos a ir, vamos a seguir aquí en casa, más concretamente en Segovia. Bueno, ya sabéis, sus calles de piedra, su historia, y a un caso que, según nos cuentan, todavía no ha terminado. En una calle estrecha, no muy lejos del acueducto, se encuentra una vivienda antigua que lleva pues bastantes años cerrada. Nos comentan que desde fuera pues no es una casa que llame excesivamente la atención, pero que los vecinos prefieren no pasar por delante cuando sobre todo es de noche. Hace años allí vivía Carmen, una mujer que llevaba viviendo sola allí pues toda la vida. Era una mujer bastante conocida
por lo que nos comentan en el barrio. Era amable, era discreta, pero que tenía una rutina muy peculiar. Cada noche, ¿vale?, a la misma hora, hablaba en voz alta en su salón. Como, pues, si, puedes estar sospechando, pues como si estuviera hablando con alguien. Los vecinos, pues, pensaban que era cosa de la edad, hasta que, curiosamente, empezaron a escuchar otra voz. Esta voz, nos comentan que era una voz más grave, que era como masculina y que realmente esta voz estaba respondiendo. Al principio, pues pensaron que Carmen tenía visitas, pero lo curioso es que no se veía ni entrar ni salir a nadie de aquella vivienda. Una noche, una vecina que vivía justo enfrente decidió prestar un poquito más de atención. Se acerca a la ventana y lo que vio la dejó en paz. Carmen estaba sentada en una silla mirando hacia la esquina del salón y enfrente de ella se encontraba una sombra. No era una persona, no era una figura clara, sino más bien era una sombra más oscura que la propia oscuridad. Era alta, delgada, como si no perteneciera a este mundo. Y sobre todo, no estaba quieta. Esta sombra se movía. Días después, Carmen fue encontrada sin vida en su propia casa. Y no solo, bueno, aparte de pues ya encontrar a esta mujer sin vida, sino que estaba sentada en la misma silla, con una expresión un tanto extraña. No de miedo, sino más bien podríamos decir que de sorpresa. Desde entonces, pues esa casa se quedó vacía, pero no en silencio, ya que por lo que nos comentan, la persona que nos ha escrito esto, los vecinos aseguran que algunas noches como que da la sensación de que se vuelve a escuchar esa conversación, no solamente de esta mujer, sino de la otra voz que también parecía escucharse. Otros dicen que han visto incluso asomarse a esa sombra por las ventanas, incluso con la casa cerrada. Y hay algo más. Un repartidor, ¿vale?, que pasó por allí hace unos años, contó que al dejar un paquete en la puerta, ¿vale?, cerca de allí, sintió que alguien le estaba observando. Levantó la vista y vio claramente una silueta que estaba allí dentro. Bueno, pensó que esa casa pues ya pues había entrado alguien, o que alguien la había comprado y que ya no estaba vacía. Pero la cuestión es que cuando preguntó a los vecinos, le dijeron que algo que, bueno, que dice que aún le pone la piel de gallina cada vez que lo recuerda, que allí dentro solo queda uno. No acabo de entender muy bien a lo que se refiere este buscador que nos ha explicado esto. Eso habría que aclararlo un poco. Queda uno, o sea, queda uno, ¿a qué se refiere? Que queda uno de... Bueno, pero teóricamente escuchan la conversación de dos personas. Sí. No sé, es curiosísimo esto. Hombre, es un caso... Es curioso. Hoy estamos teniendo casos un poco... que dan un poquito de... Bueno, iba a decirlo de una manera un poco más llana, pero bueno, un poco de miedo. Iba a decirlo yo...
No, claro. Luego me dirán en los comentarios que es que Yolanda, vaya manera de hablar que tienes. Pues la tradicional, o sea, la de toda la vida, coloquial. Claro, estamos hablando de un edificio, entiendo que de bastantes vecinos, y vecinos que se llevan bien, o bueno, por lo menos se llevan entre sí y van comentando las cosas. No, edificio no, yo diría que es una casa. Una casa. Sí, una casa. O sea, pero los vecinos, digamos, de alrededor. De alrededor, que, bueno, que todavía al día de hoy pues hay comunicación y man, este tipo de cosas, y que la casa teóricamente al día de hoy también sigue cerrada. Sí, se supone que por eso nos han enviado la experiencia. Bueno, la historia más bien, porque así que tenemos la experiencia. Sí, porque la protagonista no, sería la persona que está viviendo allí. Bueno, la experiencia es la del repartidor que fue a dejar un paquete por allí y vio algo raro, ¿vale? Pero bueno, es la historia de la casa, que también podéis enviarnos este tipo de, no experiencias, sino de historias, de leyendas, de, bueno, cositas. Claro, porque a veces casos que lo que decimos, ¿no? De que hagan la prueba con la gente que tiene cercana o familiar, o que tengan un poco de feedback, ¿no? de relación, y bueno, si esa persona no quiere contarla, pero se la cuenta a él o a ella, también puede hacer un poco de puente entre el programa y la otra persona, ¿no? Exactamente. Y ¿queda tiempo para que esta semana leas los deberes de...? No, la semana que viene leeremos la... Pues hay que hacer los deberes en el momento que se entrega. Aparte, tengo preparada otra experiencia. ¿Sí? Sí. ¿Tú tienes preparada alguna experiencia más, José Antonio? No, prefiero que la digas tú. O sea... Porque hoy sí que haremos aunque sea una pequeña recopilación de comentarios o algo, poquita cosa. Bueno, vale, me parece bien. Pues bueno, me va a tocar explicar la experiencia que yo tenía preparada, porque José Antonio no tiene preparada ninguna experiencia. No, sí, tengo dos, pero es que prefiero escucharte, ¿prefieres? Porque me relajas. Vale, perfecto. Bueno, la cuestión, buscadores, es que después de irnos a Segovia nos vamos a ir a Estados Unidos. Desde Estados Unidos nos escribe Mariela Torres, que yo cuando ahora hablando de Estados Unidos, de los diferentes sitios donde nos escriben, a veces vemos yo que sé, por ejemplo, en las estadísticas de iVoox, pues nos escuchan de aquí, nos escuchan de allá, y decimos... Yo sí que es paranormal el tercero... Pero sí, veo que nos escuchan de diferentes lugares del mundo. Sí, pero ahora en el ranking está, por lo menos al día de hoy, España, luego Estados Unidos, bueno, hay mucha gente latina, hispanoamericana, y también está México y todo, pero la tercera posición es la que no entiendo. Bueno. Sí, la que no entiendo. ¿Cuál es? Pero está ahí. ¿Cuál? No te lo imaginas. No. Alemania. Alemania, bueno, no sé, habrá muchos españoles en Alemania, yo qué sé. No sé, a lo mejor está Paco Martínez Soria todavía vivo y nos escucha de ahí, pero sí, en el ranking de iVoox, y eso es una constatación, o sea, no estoy hablando de imaginaciones, fantasías o por decir, es Alemania. Curioso. No sé si hoy estás en Alemania. ¿Por qué me da la sensación que hoy a la que se le está escuchando flojita es a mí? Pero bueno. Bueno, sí, como sabéis que grito mucho, no... Ahora continúa. Si estás en Alemania y nos escuchas, escríbenos tus experiencias, por favor. Bueno, como decía, nos escriben desde Estados Unidos y nos escribe Mariela Torres, que nos aclara, ¿vale?, que este es su apellido de casada. Es latina, ¿vale?, y nació en Guatemala y nos escucha cada semana desde hace años. Esto me encanta, me encanta. Sí, aparte que hay gente que lo va diciendo y... Oye. Lo que nos cuenta ocurrió en su país natal, uy, madre mía, esto lo voy a tener que leer porque no... Quetzaltenango, madre mía. ¿Lo he dicho bien? Yo diría que sí, pero por eso precisamente cuando llegó esta historia digo, esta es para Yolanda. Sí, claro, para que... Porque como tenga que decir yo el nombre del sitio, vamos listos. Ay, madre mía. Es una ciudad grande del altiplano guatemalteco, donde esta chica creció y vivió hasta que emigró. Mariela nos habla de su padre, ¿vale? Dice que nunca fue un hombre demasiado cariñoso, que no la trató mal, que nunca le faltó de nada, pero
que siempre fue bastante distante. Bueno, ya sabemos que antiguamente no es como hoy en día, ¿vale? Como parece que como lo que los papis estaban un poco más distantes de lo que son los niños, hoy en día pues no tiene nada que ver. Bueno, depende de la familia. Depende de la familia. Pero bueno, se llevaba más eso, ¿vale? Y bueno, que era poco dado a dar abrazos. Poco dado también en lo que es en dar palabras bonitas, bueno, todo lo que estamos acostumbrados a día de hoy, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Ella comenta que creció pensando que simplemente pues era, ay madre mía, cómo estoy yo de conmoverme, era un hombre serio, que callado y, como yo estoy diciendo, de otra época, ¿vale? Hace cuestión de 3 años su padre falleció de una manera repentina por un problema cardíaco y Mariela no pudo viajar a tiempo para poder despedirse de su padre. Eso, como es lógico, ¿vale? Buscadores, la dejó pues con una espinita clavada. Ya, bueno, imagino que muchas personas que nos estáis escuchando pues habéis tenido un acontecimiento de este tipo y que por desgracia pues muchas veces no llegamos a ese momento de podernos despedir, y creo que es algo que, bueno, siempre queda en nuestros corazones, ¿vale? Meses después del funeral, ya de vuelta en Estados Unidos, tuvo una experiencia que todavía a día de hoy pues le cuesta explicar, no le encuentra mucha explicación. Dice que una noche sueña con su padre, pero que no era un sueño normal, ¿vale? Comenta que todo se sentía muy, muy, muy real. Estaba en la antigua casa familiar de cuando ella era pequeña y, bueno, que la cocina era exactamente igual, la mesa de madera, la ventana con cortinas claras y bueno, ella comenta que, bueno, siempre de la manera que estaba puesta la casa o la vivienda, pues siempre se escuchaba bastante ruido de lo que era de viento fuera, ¿vale? Dice que en este sueño su padre estaba de pie frente a ella y que no parecía enfermo, tampoco parecía triste, pero que sí que parecía diferente, como más suave, ¿vale? Más cercano. En el sueño, él la mira a los ojos y le dice algo pues muy sencillo, ¿vale? Y muy directo, que a mí ahora mismo se me está poniendo, vamos, los ojos llenos de lágrimas. Y le dijo: perdóname, hija, ¿vale? Nada más, no le dijo nada más. Ella dice que en el sueño le responde pues casi enfadada que perdonarle, que por qué. Y él baja la mirada y le dice: es que de verdad, por no haber sabido quererte como debía. Lógicamente, ¿vale? Mariela se despierta llorando, pero no se despierta con angustia. Era más bien un llanto tranquilo, como si dentro de ella algo se hubiera acomodado, ¿vale? Después de tantos años. Pero lo más impactante vino semanas después de esto, que ocurriera esto. Hablando con una tía, en una conversación que nunca, bueno, por diferentes motivos, pues nunca se había dado, salió a relucir un secreto familiar. Su padre, ¿vale? Resulta que no era su padre biológico. Su madre había tenido una relación anterior, ¿vale? Hubo una infidelidad
y él lo supo desde el principio. Y aún así decidió reconocerla como hija y criarla como propia. Nunca lo mencionó, ¿vale? Nunca reclamó nada, pero según le confesaron, esa herida lo volvió, pues, lógicamente, más callado y más distante. Cuando nuestra buscadora, nuestra oyente, escucha eso, sintió en ese momento, pues, que todo empezó, ese puzzle de su vida empezaba a encajar. Esa frialdad, el silencio, esas miradas que a veces no mostraban sentimiento. Dice que comprendió algo muy grande. Bueno, nos dice que no era desamor, que pudo entender que tal vez era dolor contenido. Desde aquel sueño no ha vuelto a ver nada, ¿vale? Pero tampoco ha vuelto a necesitar el que volviera a ocurrir. Ya desde aquel sueño, pues me dice que ya se quedó tranquila y que su padre, pues como que sintió que había aceptado, pues que no, tal vez no había sido todo lo cariñoso, ¿vale? Que podía ser, ¿vale? Claro, ya saliendo de lo que me comenta esta amiga, es una situación muy difícil, ¿vale? Cuando ya sale el tema del secreto familiar, pero entiendo, o no sé, cada uno en su situación sabrá lo que haría, que una vez que aceptas a un hijo, ¿vale? Que no sea tuyo biológico, pero lo aceptas como tu hijo, tienes que darle todo el amor que le darías a si fuese tu hijo biológico, porque aunque no sea tu hijo biológico, sigue siendo tu hijo. Claro, son situaciones ya fuera de lo inexplicable, muy humanas, y que debería ser así como tú dices, pero claro, cada persona actúa. Claro, por eso digo que cada y uno entiendo haría lo también que... el hecho de que, pero bueno, que por la explicación, él estuvo conviviendo con la persona con la madre. Sí, es Claro, lo que te está diciendo. Y a lo mejor ahí era no por la niña en sí, sino claro. No, la situación, claro. Tu mujer te ha sido infiel, se ha quedado embarazada, lo sé, ¿vale? Acepto a esa niña, pero claro, la situación, quieras que no, pero claro, la niña no tiene la culpa, ¿vale? Claro. Bueno, yo lo que quiero entender de lo que nos cuenta nuestra amiga es que su padre, en ese supuesto más allá, se ha dado cuenta de que, pues a lo mejor, no quiere decir que, ella misma lo dice, no le faltó de nada, no pasó nada, no la trató mal, pero que a lo mejor sí que había faltado ese poquito de cariño que tal vez no pudo mostrar. Y nada, José Antonio, me has dicho que vamos a mirar comentarios. Sí, bueno. ¿Vas a leerlos tú? Es concepto leer y yo lo tengo difícil, pero bueno, hay poquitos en el último, y hemos dicho que habrá una recopilación, y sobre Rafael Seo, que nos da una explicación no paranormal, sino que ¿te acuerdas que dijimos? Esto tiene una explicación seguramente, lo de los cerros de Úbeda. Sí. Pues Rafael Seo, incondicional. Sí, además muy, muy, muy amable, y siempre tiene unas palabras preciosas para nosotros. Lo de los cerros de Úbeda existe. Quiere indicar algo que se va por las ramas para no llegar a su destino. En el siglo XIII, a ver si ahora lo estoy leyendo bien porque me quito las gafas para leer, sobre el capitán Álvar Fáñez, quien desapareció antes de una batalla y excusó su cobardía diciendo que se perdió en dichos cerros de Úbeda. Ah, mira tú qué bien. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Luego, Loy Mestral, ¿vale? Que me parece curioso, dice, tenemos que escuchar, porque no he entendido. ¿Tú lo has escuchado esto? A ver, yo ya en ese comentario, a ver cuando escuche el audio, porque si no lo escucho antes, me tiene que, si puede ser que me envíe el corte exacto. ¿Por qué? Y lo he explicado en la respuesta que doy ahí en iVoox. En ocasiones
el minutaje del programa es 1. Claro. Y iVoox, como te pone anuncios al principio y se queda en otro. Claro, yo he mirado el minuto 46, pone 27 o 37. Lo he mirado, lo he escuchado. 47-36. Pues casi acierto. Pero cuando está escuchándolo, sí que lo he mirado exactamente. No escuchas nada. A ver si vas a ser tú, Loy, que tienes algo extraño. No, escucho algo extraño, que es mi voz. O sea, porque soy yo el que en el minutaje del archivo que yo subo completamente editado a iVoox, soy yo hablando. No sé en concreto a qué se quiere referir. Claro, además es que nos dice, ¿os intentan contactar los extraterrestres? No será, claro que seguramente, Loy, será que yo no paro quieta y seguramente habré dado algún... Bueno, que nos diga el minutaje. No sé. Bueno, luego tenemos también en otro episodio Begoña Martín, que yo me puse así un poco tensa con el tema de los ocupas, ¿vale? Y ella nos comenta: chicos, perdonad que toque este tema aquí, pero no es lo mismo la ocupación que el allanamiento de morada. Si alguien entra en casa habitada o en segunda vivienda, se considera allanamiento de morada. El allanamiento permite el desalojo policial inmediato, por si acaso lo comento. Besos. Sí, pero bueno, no sé yo. Que no me pase nunca, o que no nos pase nunca, porque no sé hasta qué punto es tan sencillo. Bueno, a ver, Begoña dice explícitamente lo que la ley dice, o lo que se debería seguir. Pero debería de ser. Como todo en la vida, estamos en una sociedad que lo que debería de ser habitualmente no es. Porque entonces si fuera, y esto ya parece ya una... Bueno, no sé, cosa voy a seguir. Yo me estoy recorriendo todos los programas últimos que... No me escuchas, estaba hablando yo aquí, que si tuviera que ser lo que tenía que ser, pues el mundo iría de otra manera. Vale, por favor. Bueno, vamos al 149, Antonio Valverde. Buenas chicos, me pasaba por aquí para deciros que he escuchado el programa desde el primero y para mí es uno de los mejores, muchas gracias. Me encanta el rato que paso escuchando vuestro programa y los contenidos son muy interesantes, hay personas con historias increíbles y entre sí, antes era mejor o el de ahora, las cosas cambian y siempre hay que innovar. Echo de menos algunas secciones, pues sí, pero no me disgusta este formato en el que los oyentes son lo primero. Un saludo y a seguir así. Bueno, a ver, de vez en cuando podemos ir metiendo también alguna sección. Tenemos ahí bastante material y incluso alguna entrevista larga que algún día pues son formato especial o ya veremos si durante una época pues se puede poner. Luego tenemos en el programa 148 Enric, ¿vale? Qué voluntad la vuestra hacer el programa con los peques conscientes. Gracias por otra entrega más y decir que tuve una experiencia de parálisis bastante aterradora, pero al menos no vi a nadie a mi lado. Bueno, pues si algún día quiere explicarla, y eso de los peques conscientes. Sí, entiendo que será sin dormirse, ¿no? Ah, vale. Entiendo. Que no le hacemos nada malo, ni los amordazamos, ni le pegamos un pequeño cepazo para que estén tranquilos. Ahora mismo estamos haciendo el programa tranquilos. ¿Por qué? Porque no están aquí. Pero cuando están aquí, le dejamos expresarse. Sí, tanto. Los metemos en la habitación, le metemos... Ah, eso sí. Que no está en los comentarios eso, pero nos han pedido en el grupo. Y hay que hacerlo. A lo mejor ya estás escuchando y ya lo hemos hecho. Nos piden que se manifieste la muñeca. Vale, mandaremos la fotografía. Que hoy, por cierto, hoy no está aquí. No, menos mal. Está en otra habitación y no sé por qué va como despeinada y descalza. Hay que hacer la fotografía a María. En el 147 nos escribe Raúl Sacres, un compañero del misterio. Bienvenidos de nuevo a las ondas. Se os echaba de menos, os mando un gran abrazo. Y bueno, hay más mensajes que nos han ido dejando. No vamos a hacerlo todas las semanas, ¿vale? Lo de leer los comentarios, porque ya sabemos que hay personas a que les gusta más, hay personas que les gusta menos, pero sí que a lo mejor cada 2 o 3 programas sí que iremos leyendo
leyendo vuestros comentarios pues en los diferentes programas, pues que bueno, si hay 3 programas, pues esos 3 programas iremos leyendo algún que otro comentario. Bueno, no sé que sea también una referencia a algún caso de lo que... Sí, a ver, si dicen sí. alguna referencia a algún caso del programa anterior, pues seguramente sí que si nos parece pues que aporta, ¿vale? Lo comentaremos. Y por cierto, no dejamos pasar un mensaje porque me dijiste, mira Yolanda, mira el mensaje que nos han dejado en no sé qué programa de hace no sé cuánto. En realidad no es un programa, es cuando grabamos un directo, bueno, hicimos un directo para las redes sociales, ¿no? Cuando Jesucristo era joven, en una de esas vueltas que tuvimos, o sea, ya hace años, sí, que me parece que no teníamos, a la pequeña no la teníamos, o sea, que ya hace años, y creo que al grande era muy pequeño, vale. O sea, ya hace tiempo, y nada. ¿A qué te refieres en concreto? Pues con el nada, mensaje? que nos decía que somos de los únicos programas que no hacemos más que pedir dinero. Pero vamos a ver, pedimos pero no nos llega. No, pero a ver, en este caso yo creo recordar, y no voy a ver el directo que hicimos, porque ya hace mucho tiempo y bueno, total, siempre me remito a las mismas tonterías que suelo decir siempre. Hay un concepto que es la ironía, Sí. ¿vale? Cuando yo pido un jamón, entiendo que la gente no me va a dar un jamón. Lo único que hemos hecho cuando teníamos el activo lo de el apoyo de aquí de alguna plataforma, pues eso lo hace absolutamente todo el mundo, hijo mío. De todas maneras. Es anónimo por eso. Sí, de todas maneras. Tampoco me parece mal que por el tiempo que estamos dedicando a hacer un programa a todos vosotros. ¿Ves? Anónimo ahora va a pedir dinero. No. Es que somos catalanes. No voy a pedir dinero, pero que ni este programa ni ningún otro tiene por qué sentir vergüenza por pedir, pues yo qué sé, pues a ver, no voy a poner a decir, venga, mandarme bizums. No me van. Porque ahora encima Hacienda te lo... Que lo he escuchado en algún programa, ¿eh? Sí, mándame un bizum. ¿Vale? Pero bueno... O que haga como esa mujer que tenemos aquí en esta zona que te ve y dice, señora, y te pide para un café con leche, que luego se lo gasta en otras cosas. Venga, pues Antonio, deja ya el tema Vale. de las mujeres, hombre. Señora. Que digo que tampoco es nada malo que pedir dinero por un trabajo que estás haciendo. Es que no sé, yo qué sé, es que yo creo que hay mucha gente que, a ver, que nosotros es un hobby, que no estamos pidiendo dinero ni nada por el estilo, pero si yo el día de mañana quiero poner el programa en privado con donadores, tampoco es nada malo, igual que hay algunos programas que lo están haciendo o que tienen Pero eso sí, Yolanda, a ver, rebobinemos, en privado... con patrocinadores, donadores, o gente que nos apoya. Con lo que quieren. Que no digas en privado porque dices, es que ahora están diciendo que van a poner un OnlyFans y se van a poner en pelotas a hablar en directo. Por favor, no quiero dar, porque yo, no sé, tú sí, pero yo... Bueno, la cuestión es que parece que sea un delito. No, estamos haciendo un trabajo, ¿vale? Entonces no sé, ¿por qué pedís dinero? Es que pedís dinero. Es que hay más programas. Pues sí. Pues bueno, pues escucha los programas. ¿Qué quieres que te diga? Gracias por escucharnos. Bueno, ya está, vamos a dejar en ese audio que está ahí. Que te doy, que me vengo arriba. Entonces vamos a dejar el tema. Vale. Y nada, dicho esto... Espera un momento, pero ¿qué? Anónimo. Tal como decía seguramente en aquel directo, porque siempre repito lo mismo, básicamente. Sí. Ve que si pedimos dinero, pero si tú... Que te has molestado en escribir y te veo, pues soy una persona que tiene tiempo, que seguramente también tendrás dinero, puedes patrocinarme, porque encima dice, dedicaros a otra cosa. Si no valéis para esto, dice, o algo así, ¿no? Pues no, tú que quieres, patrocínanos, hijo mío, anónimo, patrocina en la búsqueda. Lo bueno será que nos esté escuchando ahora, porque quiere decir que si el programa es de hace 4 años, nos ha seguido escuchando. Vale, dicho esto... Vamos a ir diciendo adiós al programa. Es que si no me vengo arriba y ya sabes tú cómo va la cosa. Yol, que es la que dijo me gusta cuando Yolanda. Sí, por eso sí, esto es como una mecha que va a ti. Me voy encendiendo y no puede ser. Entonces, dicho esto, señora, queridos buscadores, queridos oyentes, José Antonio, nos oímos, nos escuchamos aquí, en La Búsqueda. Y recuerda, no todo está explicado. Seguimos buscando.
Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Queremos saber tus experiencias con lo paranormal, ovni, insólito y extraordinario. Escríbenos a enlabúsquedaradio@gmail.com. Manda un mensaje a nuestro WhatsApp o Telegram 673 44 50 80. Esperamos tu participación en ELB. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.